El PRI, mal y de malas, hace una denuncia contra, porque no vamos a decir que no fue el gobierno federal, en contra de Ricardo Anaya, ¿no? De hecho, esta semana estuvo llena de estos eventos. Rosario Robles, que fue titular de Secretaría de Desarrollo Social de Sedesol y ahora de la Sedatu, se ve salpicada por dos escándalos. Se acordarán de la estafa maestra, si no se acuerdan, vamos sobre el tema que es desvío de recursos que se otorgan a universidades públicas para que realicen obras que se les contrata porque no se hace licitación. Ahí el gobierno tiene sus mecanismos bien extraños donde dice, bueno, me urge, no va a haber licitación, vamos a dárselo a una universidad pública. ¿Qué pasa? Esta universidad recibe los recursos y lo que hace es que subcontrata a otras empresas. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad técnica para realizar los trabajos. Sin embargo, no habría ningún problema si no fuese porque entonces se empieza a descubrir que muchas de estas empresas no existen, porque esto se da con la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Quién creen que era titular? Pues Rosario Robles. Después se va a la Sedatu. Y ocurre lo mismo. La entrevistan y entonces la señora dice, no, pero es que pues no, a mí no me señalan directamente. Bueno, es muy extraño que siendo la titular de ambas dependencias, se repite el mismo patrón. De hecho, por ella la bautizaron como la señora estafa, que ella fue la impulsora de este tipo de estafas, así tal cual, vamos a decirlo como debe de ser, aunque ella lo niegue. Qué triste que una persona que decía que era de izquierda, vamos a ponerle que para la corrupción no hay izquierda o derecha o centro, se ataca a cualquiera. Nada más que vamos a ponerlo muy en claro, aquí en México no se castiga prácticamente a nadie por corrupción, a menos que ustedes pues entren en conflicto con el gobierno. Lo que pasó con Napoleón Gómez Urrutia y el Bester Gordillo, bueno, ahora se dan golpes, se desgarran las vestiduras. Cuando le fueron útiles al PRI y al PAN, nadie dijo nada. Nadie se daba cuenta de la corrupción de estas personas hasta que empezaron a tener problemas con el gobierno que estaba en turno. Muy bien, la Auditoría Superior de la Federación, nadie le hace caso, sigue estando estancada la parte de la investigación. Esto se ha sabido gracias a trabajos periodísticos y obviamente porque quien tiene algún contendiente político, si encuentra esa información, para ellos es de oro. Pero estamos en la cuestión de las estafas de esta señora. Pues yo no sé cómo las piensan tapar, ¿no? O sea, ella aunque lo niegue, ahí está la investigación de la Auditoría Superior. Bueno, ¿qué pasó con Ricardo Anaya? ¿Ya vieron el escándalo de Ricardo Anaya? Sucede que, híjole, ese sí es caso para la araña, ¿no? ¿Qué celeridad de la Procuraduría General de la República para hacer una investigación en contra de un adversario político del PRI? Podrán tener paradas tantas investigaciones como ustedes quieran, lo que quieran, o sea, el caso de Ayotzinapa, el caso de los mineros de pasta de conchos, los 72 asesinados de San Fernando, o sea, eso nunca avanzó, pero no fuera Ricardo Anaya porque ahí le salió un escándalo y luego la PGR. Parecía que lo tenían guardado porque uno de los videos que presentaron de la gente que denuncia a Ricardo Anaya es del año 2016. No es tan reciente, sin embargo, bueno, parecía que tenían ahí guardado este escandalito para que en cuanto le pudieran pegar a Ricardo Anaya, lo iban a sacar. ¿Cuál es el inconveniente que tiene el PRI? De mal y de malas, les decía, creo que no se esperaban que saliera esto de Rosario Robles de nuevo. Les vuelve a pegar, y les va a pegar durísimo, porque quien era titular de SINA cuando Rosario Robles estaba en la Sedesol, pues ¿quién creen que era? José Antonio Meade. Entonces, lejos de pegarle a Ricardo Anaya y que José Antonio Meade vaya a subir en las preferencias electorales, pues a quienes están ayudando, ustedes a quién creen. Allá saben quién, ya sé que a muchos les cae muy mal, pero bueno, pues de mal y de malas. ¿Qué ha tenido que hacer el PRI estos últimos días? Ha tenido que ir ¿vieron la de Parque Jurásico, donde revivían a los dinosaurios? Bueno, pues encontraron el ADN de una señora que se llamaba... en serio, sacaron el ADN de unos dinosaurios que se habían extinguido. Entonces entre ellos está Beatriz Paredes Rangel, una priista que ya prácticamente estaba en el retiro, ella ya se había prácticamente retirado de la vida pública. Ahora, yo voy a ir a una cuestión. Yo he platicado con muchas personas a lo largo de 20 años de cuestiones políticas. Con estas personas con las que yo he platicado, discutido, debatido, pues obviamente no son de izquierda o tienen tendencia más de ser centro o derecha, ¿no? Cada elección que ha habido, a partir de la de 1988, siempre han recurrido a lo mismo. Yo nada más les quisiera preguntar si tuviera la oportunidad de verlas. Como no tengo la oportunidad de verlas, pues lo voy a plantear aquí. De todas esas veces que ha ganado su candidato, que ha sido del PRI y del PAN,
pues ¿cuándo hemos podido acceder a mejores servicios, prestaciones y oportunidades de trabajo? Porque ha pasado todo este tiempo y nada. No espanten a la gente. Si la gente quiere elegir otra opción, déjenla que voten. No le digan nacos, no le digan ignorantes. No las espanten con que que se va a perder del país oportunidades y se van a ir los capitales. Porque hay que recordar que después de Ernesto Zedillo, el país únicamente ha crecido por año 2%. No ha alcanzado en ningún momento otra vez una tasa como la que tuvieron en otros años. Yo no necesito echar más chorros, digo que durante 20 años hemos tenido creo que la misma discusión varias personas que nos conocemos y hemos sido amigos, que tenemos diferentes tendencias políticas. Yo nada más les diría, bueno, pues ya sus candidatos han ganado, hubo una alternancia fallida con este señor que se llamaba Vicente Fox. Para mí se llamaba porque para mí ese señor no existe, aunque se ponga a escribir burradas y a salir en la televisión de Estados Unidos a decir cuántas tonterías. No hubo un cambio, pero sí les quiero recordar a quienes estuvieron en ese tiempo y a quienes no, que cuando Luis Donaldo Colosio era candidato, era una candidatura gris, que no pegaba, no había gente en sus eventos casi, y donde había, pues bueno, llegó el momento en el cual, precisamente uno de sus actos muy masivos fue donde lo asesinan en Lomas Taurinas. Villoro en entrevista declaró que Felipe Calderón es el peor presidente desde la revolución, y estoy sí también completamente de acuerdo. Yo lo juntaría con el sexenio de Vicente Fox. Les decía, voy a retomar un poco esto de lo de 1994. Bueno, pasa esto de Luis Donaldo Colosio, había explotado este problema en Chiapas de la Revolución Zapatista. Se pone a quien era coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio como candidato a la República. Este fue Ernesto Zedillo. Manuel Camacho Solís prácticamente quedó fuera porque se especulaba antes de la muerte de Colosio que él probablemente iba a ser el relevo si no levantaba el candidato. Bueno, lo mandaron como comisionado para la paz a Chiapas y se acabó. ¿Qué pasó con Ernesto Zedillo? Poquito tiempo, en diciembre, ya que había ganado la elección, ocurre el error de diciembre. Yo creo que yo ya lo había platicado con alguna persona en ese tiempo, que pues, muy probablemente nos habían vendido un espejismo. No lo quiero decir así como un novel futuro, no. En ese momento pues, yo tenía pocos años, no estaba tan viejo como ahora, que probablemente nos habían vendido un espejismo con esto de Salinas y que prácticamente íbamos al primer mundo. Pues precisamente la burbuja se reventó en diciembre de 1994 y a quien le echaron la culpa fue Ernesto Zedillo. No, este señor Salinas ha sido tan hábil que ha podido manipular esa cuestión respecto a que nos vendió una fachada de cartón que a la primera corriente de aire fuerte se iba a caer, y a quien culpó fue Ernesto Zedillo. Bueno, Ernesto Zedillo después se la cobró a muchos priistas porque él creó lo que fue el primer Instituto Nacional Electoral, que era autónomo, porque anteriormente el Instituto Electoral que existía formaba parte de la Secretaría de Gobernación. Para los quienes no conocieron esa parte histórica, anteriormente quien organizaba las elecciones era el mismo gobierno, desde la Secretaría de Gobernación. Eso después cambió. Ernesto Zedillo funda el INE, por cierto, ahí en algún momento como consejera electoral, de las primeras que hubo, estuvo Carmen Aristegui, porque en ese momento parte de la ciudadanía participó dentro del INE. Creo que ha sido de las pocas instituciones que en ese momento pudo el ciudadano participar, organizar las elecciones, y resultó en que perdió el PRI. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con las armas? Ha habido bastantes tiroteos en escuelas públicas y ha habido muerte de muchos niños. Hay un sector de la población de Estados Unidos que se pide que se regule la venta de armas. La venta de armas en Estados Unidos es un negocio enorme, tanto a nivel local como a nivel internacional. Es una de las industrias que más dinero le deja a Estados Unidos. Y además tienen un artículo, la segunda enmienda, me parece, de su constitución, que les permite a los ciudadanos tener y portar armas. Bueno, dependiendo del estado donde se encuentren, ahí en Estados Unidos, valga la redundancia, hay diferentes legislaciones que te permiten tener cierto tipo de armas y otras no. Por ejemplo, tú puedes tener un fusil AR-15, pero no que tenga la modalidad automática, solamente fusiles semiautomáticos. ¿Por qué tienen
o ese derecho. Pero cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, bueno, pues tuvieron un conflicto, así como nosotros cuando nos independizamos de España, ¿no? Pues hubo una guerra. Se permitía que los ciudadanos tuviesen un arma porque no tenían la certeza, en ese momento eran pocas colonias, no tenían la certeza, pocos estados, perdón, que eran como 13, que conformaban básicamente a Estados Unidos cuando se independizó, no tenían la certeza de que Inglaterra no intentara de nuevo volverlos a invadir. De hecho, van a tener una segunda guerra en 1812 y Inglaterra casi les gana. Por eso tenían esta facultad el ciudadano de poder conseguir, comprar, preservar, portar armas, porque todavía estaban en conflicto. Hay que recordar que Inglaterra conservó la parte norte de América. Canadá seguía siendo una colonia de Inglaterra. La situación ha cambiado, sí, y obviamente cambió bastante. Les comento esto de la industria armamentista en Estados Unidos, es un negociazo. Esto de la Asociación Nacional del Rifle es un negocio increíble. Bueno, también nos afecta a nosotros, porque si bien aquí no hay la libertad de que tú puedas portar un arma y tener una en tu casa, así de cualquier calibre que tú quieras, sí está un problema de armas aquí en México, porque nos han llegado armas de Estados Unidos, de China, aunque mucho no se dice de eso, y el país está lleno de armas, ¿no? Entonces eso se refleja también en la violencia que hay en el país. Ellos lo tienen allá en la cuestión de las escuelas, tienen esta segunda enmienda que les permite poseer, comprar y portar armas. Nosotros no lo tenemos, pero hay muchas armas en el país y se ve reflejado en el nivel de muertos y de violencia. ¿Cuál es el problema que hay en Estados Unidos? Bueno, pues el presidente Donald Trump recibió una financiación como de $21 millones para su campaña por parte de esta Asociación Nacional del Rifle. Por eso su discurso donde dice que la solución podría ser armar a los maestros, bueno, pues es echarle más gasolina al fuego, ¿no? Más armas para combatir armas, bueno, eso no es ni lógico ni nada. Por ello nada más les quiero decir, porque luego de repente hay quien dice algunos comentarios como: esto se tiene que resolver como con una revolución. Yo les quiero decir lo siguiente, muchachos, y quiero que lo tomen muy en cuenta. El poder votar y que no nos estén influyendo y que no nos estén metiendo miedos es la forma de hacer cambios de un régimen de manera pacífica. Porque aquellos que piden que se haga a través de las armas no saben lo que dicen. Si lo quieren hacer a través de las armas, yo solamente les quiero mandar el siguiente mensaje. Aquí en México hay muchas armas, pero están en manos del crimen organizado. Ahí ustedes sabrán si quieren empezar una revolución y que termine en manos de delincuentes, que generalmente llega a pasar. Nada más hay que recordar el caso de Guerrero y de Michoacán. Las autodefensas, mucha gente las alabó. Creo que en algún momento yo llegué a publicar esta cuestión porque yo ya leído lo que había pasado en Colombia y en Venezuela con estos grupos de autodefensas que después terminaron siendo grupos paramilitares o grupos no revolucionarios, sino que estaban en manos de mercenarios, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más quiero cerrar con esa parte. Luego, vamos a tener después otra plática, muchachos. Vamos a cerrar esta. Yo nada más les digo lo siguiente: es importante votar. Si anulan o votan por algún candidato, pero voten, por favor. Porque un cambio de régimen de manera pacífica y de manera democrática se hace a través del voto. No se hace a través de tonterías o de comentarios. Para eso hay que trabajar, hay que construir. Porque también un último comentario. Yo sé que ya dije último comentario como 5 veces. Cuando se gana una elección y hay un cambio de régimen o de partido o de lo que sea, ese es el inicio, no es la victoria. Después se tiene que trabajar para poder establecer condiciones diferentes para la mejora de un país. Yo espero que así suceda, pero para eso hay que trabajar bastante. Bueno, muchachos, me despido de ustedes, un abrazo. Perdonen que andaba tan exaltado por esta cuestión de la política, pero bueno, ahí nos estamos viendo. Un abrazo.